Hola chicos, ahora vamos a estudiar el transporte molecular y netamente del fenómeno de transporte de materia, que este es muy aplicado tanto para sistemas biológicos, físicos y químicos, donde vamos a encontrar una diferencia de concentraciones que va a impulsar prácticamente este flujo de transferencia de masa. Con esto vamos a empezar con la introducción de algunas definiciones importantes y una notación que vamos a utilizar en esta parte del fenómeno de transporte. Empezando definiendo la masa por unidad de volumen, que la vamos a denotar con la letra ρ y específica para cada una de las sustancias. Como vamos a tener mezcla, porque va a haber transferencia de masa, a veces de componentes que van dentro de otros compuestos que están siendo utilizados como medio, entonces tenemos que especificar la masa de qué. En este caso tenemos esto. Voy a especificar a partir de este fenómeno de transporte que podemos usar esto solo para designar la masa por unidad de volumen de un componente, en este caso A, y para trabajar siempre la densidad del componente A lo vamos a designar de esta manera. Vamos a ver que al dividir esta masa por unidad de volumen entre la densidad másica de la mezcla, que es la suma de todos los componentes, vamos a obtener la fracción de masa, que prácticamente se nos cancelan los volúmenes y nos quedan las masas del componente A dividido entre la masa total. Y vemos la regla de sumabilidad para las fracciones másicas, que están dadas por este omega. Al igual, como ya sabemos en materia, podemos hablar tanto de masa como de cantidad de materia, que es en moles. Entonces vamos a tener concentración de A, que van a ser moles de A por unidad de volumen. La fracción de A, fracción mol, que va a ser concentración de A entre concentración total. La regla de sumabilidad, si para este caso, que son mezclas binarias, que tenemos las fracciones de A y B, tanto para masa y para moles, y tenemos la densidad molar de la mezcla, que sería la suma de ellas. Otras definiciones importantes es el cambio de masa por unidad de volumen a a moles por unidad de volumen del componente A, hecho con su peso molecular. Y el cambio de fracciones mol, que está relacionado con la fracción mol masa igual a la fracción mol a fracción mol de A, multiplicado por su peso molecular de A dividido por el peso molecular promedio que se saca haciendo una ponderación de los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Esto se puede extender a otras definiciones más adelante, a varios componentes, pero nos vamos a quedar estudiando las mezclas binarias. Algo importante en la transferencia de materia es cuando tenemos una convección en las velocidades de mezclas binarias y tenemos que estar claros que si nosotros tenemos líquidos con una diferencia de concentración pero que están en reposo, ellos pueden tener velocidades de difusión, pero su velocidad neta va a ser 0. Ahora, si nosotros tenemos, en vez de velocidad, que la velocidad sea 0, vamos a tener una velocidad de flujo total del sistema y cada componente va a tener una velocidad media una velocidad prácticamente de especies con respecto a una coordenada. Es decir, la especie A, como vemos todas estas moléculas de A, se están arrastrando con la velocidad de flujo. Y también hay una velocidad de difusión simultánea a esa velocidad. Prácticamente cuando tenemos nosotros estos fenómenos, cuando hay movimiento, tanto la difusión como la convección, la vamos a ver como un solo arrastre total de transferencia de masa. Por lo tanto, vamos a tener que definir velocidades medias de masa que van a estar prácticamente ponderadas con las fracciones masa de los componentes y la velocidad media molar, que también va a estar
prácticamente ponderada con sus fracciones molares. Ahora, vamos a ver que cada una de ellas vamos a tener también como una eje estática, o se da prácticamente la velocidad de las especies con una coordenada fija. Entonces vamos a poder calcular una velocidad relativa de masa y una velocidad relativa molar, que la resta de esta con la velocidad media prácticamente nos deja velocidad relativa, y esa diferencia al restar esta velocidad de esta, es decir, B sub A menos B total, prácticamente nos está dando la velocidad con la que se está difundiendo, como que esta no existiera. Entonces vamos a encontrar esta velocidad relativa de masa y velocidad relativa molar, donde tenemos B sub A menos la velocidad media, que ya ha sido calculada acá, y la B sub A prácticamente menos la velocidad asterisco, que es la velocidad media molar. Para relaciones generales, nosotros podemos tener estas ecuaciones si tuviésemos más componentes y no fueran composiciones binarias. Hay que tener en cuenta que las velocidades de arrastre modifican a la transferencia de materia. Por lo tanto, vamos a ver efusiones o transferencia de materia que va a ser con un flux total de transferencia, donde siempre va a ir ligado o simultáneamente va a estar el componente convectivo con el componente molecular de difusión como un solo componente de transferencia de masa. Dicho eso, entonces podemos ir definiendo algunos flux, que ya hemos visto las definiciones de densidad y las definiciones de velocidad, y podemos ir hablando de algunos flujos, como ser los flujos molar y másico, pero referidos a ejes estacionarios. Si ya sabemos que las velocidades están referidas a un eje determinado, al multiplicar esta velocidad por la masa por unidad de volumen, dándonos un flux de cantidad de... un flux de transferencia de masa o un flux de transferencia molar, vamos a ver que esa masa por unidad de volumen por velocidad nos da masa entre unidad de área por tiempo, mientras que esos moles por unidad de volumen por la velocidad referida a un eje o a un eje estacionario nos va a dar la cantidad de sustancia o el número de moles entre una área por el tiempo. Si nosotros tenemos esa densidad de flujos con respecto a una velocidad de difusión de masa o una difusión molar, es decir, con respecto a esta, donde tenemos la resta de B sub A menos B, vamos a ver que esos flujos se definen de la siguiente manera, que pueden ser tanto de masa o de moles referidos a la velocidad relativa de masa, y tanto para masa y moles referidos para la velocidad molar. Esto más adelante, cuando empecemos a trabajar algunas películas estancadas que están dentro de un beaker o flujo alrededor de una placa, flujo descendente, absorción de un gas, etc., nos van a servir porque vamos a tener estas velocidades de flujo total o no las vamos a tener, y este flujo total de transferencia de masa va a estar combinado tanto, vamos a decir que ese flux se va a combinar tanto con el flux de difusión más este flujo de masa convectivo, que ya lo hemos visto que lo transformamos de esta manera con su velocidad respectiva al eje. Entonces, para la ley de Fick vamos a asumir que tenemos prácticamente una membrana donde en la interfase
está definida en tiempo menor que 0, una masa por unidad de volumen A sub 0, estable, en estado estacionario, y toda esta película de disolvente, vamos a poner que esta es una película de disolvente, está con la misma concentración inicial. Y vamos a tener que esta es una membrana. Ahora, en el tiempo igual a 0 lo vamos a poner en contacto con una densidad de un compuesto que va a generar una difusión, una densidad A, miren, habiendo acá una diferencia de concentración, ese compuesto A va a empezar a difundirse en todo el volumen, como miramos acá, en todo el volumen a través del tiempo de la película que está entre estas dos membranas, hasta llegar a un estado estacionario donde vamos a encontrar el siguiente perfil de concentraciones, donde vamos a decir que esa masa por unidad, ese flujo másico que entró a difundirse prácticamente en esa película, entre unidad de área, que área, el área transversal de la membrana, vamos a hablar de área, esta área que podemos ver acá o que simulamos imaginariamente, va a ser directamente proporcional a la diferencia de concentraciones entre la diferencia o el espesor de la capa de fluido que está entre esas dos membranas. Y utilizando la definición de nuestro flux de transferencia de materia referido a masa, va a ser igual, donde ya sabemos que el flujo másico entre unidad de área, como lo habíamos definido en esta parte, flujo másico por unidad de área, vamos a ver que si le colocamos que esa proporcionalidad es igual a menos una constante. ¿Y por qué menos? Porque tenemos una pendiente negativa. Miren. Y utilizamos al límite como operador para dejarlo en diferencias finitas. Entonces prácticamente nosotros vamos a tener a nuestra ley de Fick de la difusión binaria, donde vamos a tener el flux de materia o de transferencia de materia, vamos a tener el gradiente de concentración y la difusividad como propiedad de transporte, donde la difusividad está referida a los dos componentes de la disolución binaria, es decir, nuestro medio B y nuestro compuesto que empieza a propagarse, empieza a llenarse, como que empieza a difundir nuestro componente A. Entonces es la difusividad de A a B. Es decir, como que A se está difundiendo en B. Entonces podemos extender esta ley de Fick de difusión binaria, si sabemos que cada flux en cada eje cartesiano depende de un gradiente de concentraciones y tomando en cuenta que la difusividad es para un medio isotrópico o que no hay diferencias en el medio y es la misma, podemos generalizar la ley de Fick, como lo vemos acá, como la superposición de los módulos, o mejor dicho, de las gradientes de concentración, y podemos tener entonces nuestra ley de Fick como el flux de materia igual a la menos difusividad por el operador Nabla de la masa por unidad de volumen de A. ¿Qué podemos hacer también? Podemos ver que ese vector de flux de transferencia de masa menos la difusividad de A a B, el operador, y esta la podemos reescribir como, por las definiciones que teníamos, recordemos, teníamos que masa por unidad de volumen de A, si vamos a las primeras definiciones,
Miren, masa de A por unidad de volumen la podíamos reescribir como fracción masa por densidad másica de la mezcla. Entonces, esa densidad, esta masa por unidad de volumen la podemos reescribir como fracción masa por densidad total de la mezcla, y con eso podemos reescribir nuestra ley de Fick generalizada, o la que es individual, como densidad de la mezcla, fracción masa de A. Y esta densidad de la mezcla puede salir de factor común como una constante, dejándonos a esta ecuación, donde es muy común encontrar a la densidad de mezcla tanto másica como molar multiplicada por la difusividad de masas. Entonces nosotros con esto podemos encontrar que podemos tener un flux referido tanto para A como para B de masa, y si nosotros sacamos, vemos que las difusividades se pueden comprobar que son iguales tanto para la difusión o el flux de transferencia de B como la de A. Prácticamente podemos encontrar que la difusividad de A a B va a ser la misma que la difusividad de B a A. Que también podemos ver que la difusividad, como tiene unidades, miremos, al igual que todas las difusividades que hemos estudiado, análogamente la difusividad de energía y la difusividad de cantidad de movimiento tienen unidades de longitud. Vamos a ver, son, creo que, longitud cuadrada entre el tiempo, centímetros cuadrados entre segundos, etcétera, etcétera. Entonces, al tener esas unidades, nosotros podemos ver prácticamente que la difusividad es independiente de la masa. Y entonces, quien le da las unidades de masa al flux es nuestra masa por unidad de volumen, y si la cambiamos, ya sabemos nosotros, a densidad de la mezcla por fracción masa, vamos a ver que quien le da las unidades prácticamente sería este componente que está en masa por unidad de volumen, L a la 3. Ok, acá tengo masa por unidad de volumen, y ya sabemos que como este tiene un operador nabla, este le da una unidad de longitud más, porque está para X, para Y y para Z. Entonces, si vemos la difusividad, sin importar si es másica o molar, va a ser igual. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es las unidades, las da el componente, o en este caso, si miramos, la densidad másica o la densidad molar, porque también la podemos cambiar por fracción molar y dejando a menos la densidad molar por la difusividad de AB. Ahora vamos a hablar de la estimación y las generalidades de esta difusividad. Vamos a ver que las relaciones empíricas para la concentración, como lo hemos puesto acá, o mejor dicho, la densidad molar de la mezcla por la difusividad, ya que es muy utilizado para dejar la ley de Fick en función, digamos, tenemos el flux de masa menos la densidad de la mezcla molar AB por, lo voy a hacer para una componente, la derivada de la fracción de A con respecto a Y. De este flux de materia es A con Y. Entonces tenemos que es muy común encontrar fracciones adimensionales en este componente y tener este punto como densidad molar de la mezcla por difusividad. Por eso se han puesto de esta forma acá.
tanto para moles como para masa. ¿Por qué son iguales acá? Porque son las proporciones reducidas y están reducidas con su componente crítico. Entonces, para calcular el componente crítico, si se trata de difusión, de autodifusión, digo, se puede usar esta relación donde tenemos la masa y la masa de su isótopo. Cuando hablamos de difusión es con respecto a los isótopos, o si tenemos una difusión que podemos utilizar esta relación empírica para sacar la densidad molar por de la mezcla por la difusividad crítica, para poder utilizar la ley de estados correspondientes con respecto a esta también. ¿Qué podemos ver acá sobre las generalidades de la difusividad? Vamos a ver que si nos mantenemos a una presión constante para líquidos, miren, acá está el líquido saturado y todos estos son líquidos. Entonces, supongamos que tenemos para líquidos, entonces vamos a ver que si nos mantenemos a una presión constante y variamos la temperatura, como acá, vamos a ver un aumento de la difusividad. Igual se repite para todos los líquidos y acá está el punto crítico. Ahora, si miramos para el caso de los vapores, igual a una sola presión, vamos a ver que nosotros encontramos prácticamente en esos vapores que al aumentar la temperatura va a aumentar prácticamente nuestra difusividad. Y si vamos cambiando la presión, vamos a ver que al aumentar la presión, teniendo la misma temperatura, como vemos en este punto, si hacemos una línea vertical, aumentamos la presión, hay un aumento de la difusión. Vamos a encontrar otras relaciones empíricas para mezclas binarias a presiones muy bajas, como vemos acá, presiones muy bajas, de estas mezclas binarias de mezclas de gases, donde encontramos relaciones que están con sus presiones críticas, temperaturas críticas, presión, como vemos acá, y temperatura para parejas de gases no polares, con excepción del helio y el hidrógeno, con estas constantes, y parejas que constan de agua con otro gas no polar, donde se asemejan estas constantes. Y podemos utilizar la teoría de Chapman-Enskog, como hemos visto, tanto para la autodifusión, que encontramos, acá hay un error, porque este es difusividad de B, para la autodifusión, que serían con sus isótopos utilizando esta ecuación, y la teoría de colisiones, y se puede encontrar una relación prácticamente de un número dimensional muy importante, al igual que el de Prandtl, el número de Schmidt, y la teoría de Chapman-Enskog, como lo vemos acá. Y para una difusividad de una mezcla binaria de gases, podemos ver la integral de colisiones y nuestro factor epsilon, poderlo ponderar y poder calcular nuestra difusividad para una mezcla AB utilizando esta misma teoría y la teoría cinética de los gases. Y para terminar, podemos ver la difusividad de líquidos, aunque un poco complicada, podemos trabajarla con la ecuación de Nair-Einstein, que relaciona la constante de Boltzmann por la temperatura por un factor que se llama movilidad de la partícula, que está calculado con este factor acá, donde podemos encontrar nuestro beta, que ese beta se refiere prácticamente a un coeficiente de fricción deslizante, que al hacerlo infinito, es decir, un coeficiente muy alto, vamos a tener bastante fricción y vamos a detener el deslizamiento obteniendo la siguiente ecuación, y una condición de deslizamiento completo es cuando beta fuese 0 y obtenemos la siguiente relación.